Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, luego de este merecido espacio para la reflexión y el descanso en unidad familiar. Una semana que enfatiza en la necesidad de la construcción del entendimiento y la paz total en Colombia con justicia social. La ADE y FECODE renuevan así su compromiso en la defensa de la educación pública y los derechos de las y los educadores. A nivel nacional, el magisterio está comprometido con el gobierno del cambio para adelantar las reformas sociales. Ni la oligarquía ni la inocente ignorancia podrán impedir que la reforma pensional le garantice a 3 millones de ancianos y ancianas un ingreso mensual, o que la reforma laboral mejore sustancialmente las condiciones de las y los trabajadores colombianos. Y en el tema de salud, pues lograr que los recursos realmente sean destinados a la atención del pueblo colombiano y evitar que los corruptos empresarios se enriquezcan con la intermediación de las EPS. Es de anotar que las reformas sociales del gobierno mantienen y fortalecen el régimen especial de las y los educadores de Colombia. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será engañado por la oligarquía y sus medios de comunicación. Por estos días se adelantan importantes efemérides como la de Makarenko, quien fue un impulsor importante en la pedagogía del trabajo en equipo con la creación de la colonia Gorky, con su poema pedagógico que todo el magisterio debería releer nuevamente. Igualmente, el 4 de abril de 1968 fue asesinado Martin Luther King, quien impulsó los derechos civiles de las negritudes. Asimismo, también un 4 de abril del 2012 murió Mario Peggy, líder social y popular que impulsó centros de viviendistas como Senaprop y además fue concejal de Bogotá y fundador de numerosos barrios en la ciudad. De esta manera, les damos la bienvenida a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Maena ni wan gete ni wan Voz Educadora un guachin ramon otiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo combativo de resistencia desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Saludamos a FECODE en sus 65 años de lucha y seguiremos con las banderas en alto en defensa de la educación pública y del Magisterio Distrital. Seguimos en defensa del pliego de peticiones 2024 por los derechos colectivos. Desde la ADE debemos fortalecer las escuelas de formación, los escenarios de organización y los espacios que permitan discutir para llegar con exigencias ante el debate del Plan Distrital de Desarrollo. En medio de este debate del Plan Distrital de Desarrollo 2024, la ADE le exige al alcalde Carlos Fernando Galán y sus propuestas del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2028 atender las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, para que el debate y la consolidación del mismo estén incluidos, porque no se observa que los avances obtenidos gracias a sus procesos organizativos adelantados por estas comunidades étnicas en el distrito se encuentren de forma clara, presentes en este proyecto. En esta misma línea le exigimos derogar el decreto 062 del 9 de febrero del 2024, por el cual se ordena implementar medidas de austeridad y eficiencia del gasto público en las entidades y organizaciones administrativas distritales. La educación pública y los derechos de los bogotanos no merecen este trato, señor alcalde. Desde la ADE denunciamos al gobierno de extrema derecha de Israel, que ha desatado un genocidio que fue anunciado por Netanyahu desde que ha sido asesinado más de 30.000 personas. Aparte de los miles que quedan bajo los escombros, el 70% son mujeres, niños y niñas y personas mayores. Por ello, desde el Magisterio apelamos a la humanidad de cada colombiano para seguir exigiendo paren el genocidio. Es urgente rechazar la ocupación de Israel para que esta catástrofe humanitaria, con un llamado enérgico a la paz en el mundo y el cese del genocidio en Palestina. El discurso y las acciones van de la mano. Cese el fuego, cese la barbarie. Les invitamos a participar de todas las actividades que se desarrollan desde nuestra organización sindical, así que mucha atención para algunas tareas. Facebook Live, Junta Directiva de la ADE, Pliego de Peticiones 2024 y su mecanismo de negociación. Conéctate este 1 de abril a partir de las 6 de la tarde. Se desarrollarán los comités locales los días 1, 3, 4 y 5 de abril. No faltes. Fortalezcamos la democracia sindical. El 9 de abril nos movilizaremos por la memoria de nuestras víctimas, los derechos humanos, las reformas del cambio y la defensa de un proyecto alternativo de país. Sin olvidar que también alzaremos las banderas por parar el genocidio en Palestina. Se desarrolla la reunión con delegados institucionales el día martes 16 de abril de 2024 a las 6 de la tarde. Modalidad virtual. No dejes de inscribirte. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes, para presentar temas de interés del magisterio. El próximo será el 27 de abril, desde las 9 de la mañana hasta las 11. Derechos de carrera especial docente. Recuerda que tus aportes, comentarios o sugerencias de nuestro programa Voz Educadora, enviarlas al correo electrónico vozeducadora@gmail y búscanos en nuestras redes sociales. Somos el colectivo de maestro Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. ¡Viva Palestina libre! ¡Paren el genocidio! William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación del Distrito, que continúa con el desorden administrativo y sin ubicar maestros en los colegios que los necesitan. Definitivamente esta administración galanista no sabe ni dónde está parada. ¿Qué tal? Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas al gobernador de Antioquia, quien invita a hacer una vaca para construir vías 4G. Nada raro que muchas de esas donaciones vengan del narcotráfico, el papayazo perfecto para la infiltración y el lavado de dinero.
Pullas, pullas. Y pullas, muchas, muchas pullas, recontra pullas a Uribe y su hermano menor, Camilo, quienes desfalcaron a monómeros y siguen tan calladitos. Entre bandidos se arropan con la misma cobija. Pullas, pullas. Y pullas, muchas, muchas pullas, recontra pullas a la gran mentira del expresidente Santos, quien en 2016 vendió Isagen con la excusa que era para construir vías 4G. Hoy los bandidos hacen disque vacas para construirlas y los 6.5 billones de la venta se los robaron. Santos, ¿dónde está la platica? Pullas, pullas. Y pullas, muchas, muchas pullas a los medios de comunicación que estuvieron desbocados insistiendo en el supuesto apoyo de Iván Mordisco a Petro, que salió de una cuenta falsa, pero calladitos frente al apoyo del clan del Golfo a la tal Baki de la gobernación de Antioquia, sinvergüenzas de doble moral. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos, muchos vivas, recontra vivas, a nuestra federación FECODE, en sus 65 años de lucha, resistencia, solidaridad y reivindicación de los derechos de los maestros colombianos. Un sindicato fuerte será quien siga defendiendo los derechos de los trabajadores. ¡Viva FECODE! ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, recontra vivas al anuncio de la DIAN del fin del 4 por 1000. Lo montó Pastrana en el 98, lo subió en el 2000, Uribe lo elevó más en el 2003 y lo volvió permanente. Ahora, el gobierno del cambio lo quita. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchos, muchos vivas al juez tercero de conocimiento de Funza, quien decide enmendar el error de la fiscalía para continuar la investigación por la muerte de Jorge Pizano y su hijo. ¿Qué tanto sabía este señor para que lo asesinaran? Y vivas, muchos, muchos vivas a la gran manifestación en Marruecos en apoyo a Gaza y en contra del genocidio del pueblo palestino. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos, muchos vivas a la resolución de las Naciones Unidas que por unanimidad pide un alto al fuego en Gaza. No más genocidio. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La Junta Nacional de FECODE sí terminó con acuerdo y aprobó un documento que en esencia y literal plantea: la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo aprueban el proceso de construcción, adopción e implementación de la propuesta del nuevo modelo de salud para el magisterio colombiano presentado por el Gobierno Nacional. Reducir al máximo la intermediación y la integración vertical. Se recogen todos los aportes de los sindicatos filiales, se escuchan a los estructuradores de FECODE, todas las intervenciones se constituyen en aportes que ya están incorporados en el Acuerdo 05 del 2022 y otros que serán incorporados una vez el Consejo FOMAC adopte, apruebe la propuesta y se inicie toda la implementación y concreción del nuevo acuerdo, que será el compilador del Acuerdo 05 del 2022 y de la propuesta que tiene como ejes centrales: acabar con la intermediación financiera. El nuevo modelo busca que casi un 8% de la UPC y un 3.9% del Plus, la nueva propuesta en cabeza del gestor, la fiduciaria y la previsora, deberá buscar ahorrar recursos vía disminución drástica de este costo, pues esta ya tiene un pago bastante oneroso por comisión fiduciaria. Los enormes recursos destinados en casi 35 años por este concepto no se retribuyeron en un mejor servicio a los docentes y sus familias. Acabar con la integración vertical, convertida en un control de principio a fin de la cadena de la enfermedad del maestro.
desde las urgencias e inclusive el cuarto nivel, pasando por laboratorios, consultas con especialistas, quirófanos, medicamentos, todos controlados por los prestadores de salud, que no facilitan la comunicación, no dan agilidad al servicio, se han convertido en barreras de acceso con las repetidas autorizaciones, la disminución de la calidad y el retardo en los procedimientos, citas y entrega de medicamentos. Alternativa, la Red Nacional, que trae la nueva propuesta como la construcción de un directorio nacional de prestadores de servicios de salud para el magisterio, entre IPS públicas, privadas y mixtas, donde el docente y su beneficiario va a poder escoger quién lo atiende, va a eliminar desde el primer día su sujeción a la IPS que ordenaba el prestador, violando la libre elección. Y el tercer momento, la auditoría y el control, que serán ejercidas en términos de calidad y oportunidad por la Superintendencia Nacional de Salud. Le arrebatará a la fiduprevisora las auditorías externas, el control sobre la información del mal servicio que ha impedido que avancen los procesos de sanción. Por su parte, la compañía de la ADRES, que vigilará el uso adecuado de la UPCM, que en la actualidad no tiene ningún control. Esta tarea garantizará además los mecanismos creados por el Acuerdo 05 del 2022, que exige que los informes de los sindicatos y las veedurías sean tenidas en cuenta en los análisis de la auditoría y que FECODE pueda intervenir en las mismas. Así es pues que la decisión es necesaria, la decisión es responsable, la decisión es urgente, se debe tomar por tarde en la primera semana de abril. Está al centro nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con la vida del magisterio colombiano y sus familias. Voz Educadora. Mayela ni wam gete ni wam voz educadora un guachín ramnamo no te guan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz del análisis con el profesor José Ramón Llanos. Bienvenido y buenos días, profesor. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión, el comentario pudiera llamarse el terror a la democracia. No a la democracia simple, sino a la real democracia. El más ignorante de todos los humanos sabe que democracia significa el poder del pueblo. Sin embargo, liberales y conservadores que siempre hablan de democracia son los que le tienen terror a la real democracia. Por eso, cuando Petro habló de acción constituyente, entraron en pánico y empezaron a deformar lo que Petro estaba planteando. Y en verdad, ellos han gobernado con base en una pseudodemocracia, en la coacción, en la compra de votos, en el engaño, en el chocorazo. En el siglo XIX fue posible hacer algunos presidentes, en la violencia. No olviden que en el siglo XIX ellos generaron por razones políticas 21 guerras civiles, 14 de ellas grandes y 8 unas guerras civiles que pudiéramos llamar sectoriales. Tienen miedo a la real democracia. Por esa razón, con partido único o con frente amplio, nosotros tenemos que potenciar nuestra acción política para elevar el nivel de conciencia del pueblo. Porque no es posible que todavía, utilizando los medios de comunicación como manipuladores, ellos puedan tener una correlación de fuerza en el Parlamento que los favorece. El objetivo inmediato es potenciar y cualificar la acción política de todos y cada uno de los miembros del pacto histórico para acabar con esa correlación de fuerza tan desfavorable a la real democracia. Todos a una tenemos, repito, que cualificar y potenciar la acción política para que en las próximas elecciones, por fin, la correlación de fuerza favorezca a los movimientos que constituyen el pacto histórico. Y en lo posible, si eso fuera posible, un frente amplio al cual acudan nuevas fuerzas que hagan que por fin
en Colombia hay un parlamento en pro de la real democracia. Ese es el objetivo fundamental. A él debemos apuntarle todos. Por eso, en esta Semana Santa, en que tantos católicos y no católicos se dedican a reflexionar, nosotros, los del Pacto Histórico, reflexionaremos también términos políticos en democracia y en acción política. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura, como siempre con el profesor Manuel Chamorro. Bienvenido y buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. Al magisterio colombiano va mi saludo espiritual y de vida. Las metamorfosis en la literatura son antiguas, tan antiguas como cuando el hombre, para explicar lo que era inexplicable, acudía a crear leyendas. El acto de transformar a los hombres en animales se conoce como teriomorfismo. En los antiguos griegos se encuentra la Odisea de Homero, donde Circe, la bruja, convierte en cerdos a los amigos de Odiseo. En las metamorfosis de Apuleyo, por ejemplo, Lucio se convierte en burro. Este hecho lo conduce a ser testigo de todas las dificultades y maltratos de los esclavos, los pobres que eran reducidos a la condición de bestias. Más acá, la licantropía ha sido explotada literariamente por muchos escritores y cineastas. Stephen King, por ejemplo, escribió varios libros sobre el hombre lobo. Este personaje data desde la Metamorfosis de Ovidio. En la mitología griega, se cree que la titánide Metis, la primera esposa de Zeus y madre de Atenea, podía transformarse en cualquier cosa que quisiera y era tan orgullosa que su esposo Zeus la convenció con engaños para que se transformara en mosca, y luego se la tragó, temiendo que tuvieran un hijo que llegara a ser más poderoso que el mismo Zeus. Tomo este ejemplo por sobre la abundancia de metamorfosis en la mitología griega debido a la relación que existe con el libro que voy a comentar. La Metamorfosis de Franz Kafka, publicada en 1915. La transformación de Gregorio Samsa en un horrible insecto tras un sueño intranquilo es radical. El cambio no es a medias porque simplemente no es cambio. La idea marxista de que no se trata de interpretar el mundo sino de transformarlo es la inspiración para la escritura de esta famosa novela. Kafka entendió el mundo, su sociedad y sus relaciones. Observó en detalle el desarrollo de la política, la justicia, la ética, la religión. Y tal como el burro de Apuleyo, Samsa devela al mundo la crueldad de la sociedad. Crueldad que Kafka vivió no solamente en sus relaciones laborales, sino en su familia. Por ello, Gregorio se transforma de manera radical porque el cambio debe ser total. Se trata de ir a la raíz, a lo más bajo, para desde allá observar la altura de la maldad social. Empero, para observar, primero se debe observar al ser humano mismo, en su individualidad. En adelante, transformar el derredor es cuestión de firmeza. En un proceso de transformación no hay nada fácil, por eso Gregorio le cuesta trabajar atender a su jefe mientras piensa en la estrategia para levantarse. Para quienes ostentan el poder, cualquier intento de cambio es una voz animalesca, irracional. Y así es escuchado Samsa. Para Gregorio, lo importante es escuchar y conocer de primera fuente. Los terceros tergiversan la realidad social, porque cuando se trata de transformar el espacio, debe ser amplio para moverse. Por tanto, es necesario deshacerse de lo inútil, de todo aquello que no permite el cambio que se desea. Para Kafka, cuando el cambio se da de manera radical, ni la manzana incrustada en el cuerpo limita lograrlo. Se trata de sembrar la semilla en la sociedad para alcanzar lo que se busca, cambiar el pensamiento de una sociedad que se ha convertido en una sociedad distópica. Al magisterio colombiano, que tengan el resto de domingo lleno de pensamientos revolucionarios para aplicarlos la semana que inicia. Voz Educadora. Maelani wam geteni wan Voz Educadora un gongochin ramnamun otiwan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.